Mi hermano está allí. El millonario abrió la escotilla y quedó sorprendido de impacto. Las nubes pesadas cubrían el cielo como un manto de misterio, mientras Clara se aferraba a su taza de café en la pequeña mesa de la librería. Los titulares de las noticias eran cada vez más inquietantes, y su corazón latía con fuerza al leer sobre un lujoso yate, brillante bajo la poca luz que se filtraba, que había sido comprado por un misterioso millonario. Señor Abril, decía el artículo, un nombre que sonaba a advertencia, a secretos escondidos en las sombras. Clara tenía 28 años, con su cabello castaño recogido y sus gafas que le conferían un aire de seriedad, pero en su interior llevaba una soñadora que deseaba aventuras. Su vida había estado marcada por la desdicha desde que su hermano Joaquín desapareció hace 3 años. Recordaba las cartas que le había enviado, llenas de encuentros con personajes extraños, susurros de un mundo oculto. Podría ser que el señor Abril tuviera. El viento soplaba con fuerza, agitando el pelo que había dejado suelto en su carrera. Se acercó a un marinero. «¿Quién es el hombre del yate?», preguntó con voz temblorosa. Él la miró de reojo, su expresión era de aviso. «El señor Abril tiene un pasado oscuro. Nadie se atreve a acercarse». En su interior, Clara sintió cómo la incertidumbre se transformaba en miedo, pero también había algo más, una chispa de valentía. Atraída por la curiosidad, se acercó aún más, y encontró una escotilla entreabierta en el yate. Sin pensarlo 2 veces, se asomó con el alma en un puño. Lo que vio la dejó sin aliento. Su hermano Joaquín estaba allí, en la penumbra, iluminado por una débil luz, con una expresión que le heló la sangre. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué no la había buscado? Pero antes de que pudiera llamarlo, una figura apareció detrás de ella, un hombre que era la viva imagen del millonario. Sus ojos oscuros se fijaron en Clara, mientras una sonrisa helada se dibujaba en su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz grave que resonó en su mente como un eco aterrador. Su corazón se detuvo un instante. La confusión y el miedo se entrelazaron en su pecho. Las cartas de Joaquín, las advertencias, la sombra del misterioso hombre. Clara sentía cómo su mundo se tambaleaba entre el deseo de encontrar respuestas y el horror de los secretos familiares que ahora parecían cobrar vida. ¿Por qué Joaquín estaba allí? ¿Qué oscuros secretos tenían en común su hermano y el millonario? La mente de Clara se inundó de angustia y preguntas. Mientras los vellos de su piel se erizaban, sabía que estaba a punto de entrar en un laberinto de intrigas que cambiaría su vida para siempre. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar». La voz del millonario resonó en el aire como un trueno. Clara sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca. «¿Qué haces aquí?», repitió él, pero no respondió a su miedo. El tiempo se detuvo. Su hermano Joaquín seguía al fondo, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Clara quería gritar su nombre, correr hacia él, abrazarlo con toda la fuerza que su cuerpo podía reunir. Pero el hombre, el señor Abril, no le permitió dar un paso. «¿Acaso te interesa lo que ves?», inquirió el millonario, con un tono que helaba la sangre. Clara no supo qué responder. La verdad era que sí, quería entender. Quería que su hermano la viera, que se despertara de esa borrachera de sombras. Un estruendo interrumpió el pesado silencio. Un fuerte golpe proveniente del interior del yate la hizo saltar. Una puerta se abrió violentamente, y de ella apareció un grupo de hombres armados.
todos vestidos de negro, sus caras cubiertas por pasamontañas. La confusión y el miedo inundaron la escena. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, mientras su mirada barría la cubierta. Clara sintió que el mundo se le caía encima. Su hermano estaba atrapado allí. «¡Joaquín!», logró gritar, pero su voz se perdió entre el caos. Fue entonces cuando el señor Abril dio un paso adelante, con una calma que contrastaba con la histeria creciente. «Todo está bajo control», dijo, como si él fuera el maestro de una orquesta sinfónica. Pero en esa momentánea tranquilidad, Clara notó un cambio sutil en la mirada de Joaquín. ¿Era una mezcla de desesperación y culpa? Eso no tenía sentido. Su hermano había estado ausente durante 3 años, y ahora que lo veía, su expresión era de confusión y pánico. Todo sucedió tan rápido que Clara apenas pudo seguir el hilo de los acontecimientos. Uno de los hombres armados se acercó hacia ella, su mirada dura como el acero. «Apártate, esto no es tu problema», le ordenó. Pero ella no podía moverse. La imagen de Joaquín la mantenía enraizada en el lugar. «¡Clara, corre!», gritó Joaquín, pero su voz sonó tan distante como un eco perdido en la tormenta. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre armado le dirigió una mirada fulminante. «Cierra la boca, chico», le dijo con desprecio. Fue entonces cuando todo tomó un giro inesperado. Un fuerte chispazo iluminó la escotilla, y luego una pequeña explosión hizo temblar el yate. Clara se cubrió el rostro con el antebrazo, y cuando el polvo se asentó, todos estaban allí totalmente paralizados. Pero lo que sorprendió a Clara no fue la explosión. Fue lo que sucedió a continuación. El señor Abril, con su aire de misterio, se acercó a Joaquín con una expresión genuina de preocupación. «¿Estás bien, hermano?», le susurró. «¿Hermano?». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué quería decir con eso? «¡No!», gritó Joaquín. La angustia llenó su voz, pero el millonario lo sujetó del brazo con fuerza. «Tienes que hacerlo, Joaquín. No hay vuelta atrás». La confusión se apoderó de Clara. La revelación era devastadora. Las cartas de Joaquín, los secretos, todo cobraba un sentido siniestro. Ella no solo había estado buscando a su hermano, había estado buscando a un cómplice. En medio del caos, comenzó a caer el hielo del cielo, convirtiéndose en lluvia. Clara sintió cómo la esperanza se desvanecía, dejando solo una nube de preguntas en su mente. ¿Joaquín realmente había estado involucrado en todo esto? ¿Qué lazos oscuros existían entre él y el señor Abril? Su vida se desmoronaba a su alrededor mientras la tormenta rugía. ¿Era posible que hubiese estado persiguiendo sombras? La angustia y la traición la ahogaban. Y con un grito silencioso en su pecho, Clara supo que había cruzado un umbral del que no podría regresar. La angustia y la traición la ahogaban. La tormenta rugía con fuerza, pero en su pecho Clara sentía un silencio ensordecedor. «No puede ser», murmuró. Sus palabras se desvanecieron entre el sonido del agua golpeando el suelo del yate. Su mirada se detuvo en Joaquín y el mister. ¿Cómo podía Joaquín estar involucrado en eso? ¿Por qué nunca le había dicho nada? «Escucha, Clara», comenzó Joaquín, su voz entrecortada. «No me toques», gritó ella retrocediendo un paso. El impacto de sus palabras era un rayo en la oscuridad. Su hermano, la persona a la que había buscado por tanto tiempo, ahora se convertía en una sombra de lo que una vez había sido. «Es una trampa, Clara. No se lo cree. Él te está manipulando». La voz de Joaquín temblaba, y a pesar del miedo que sentía, su instinto de protegerla emergió con fuerza. «Tienes que salir de aquí». El sonido de disparos resonó, agudo y penetrante. Clara se giró,
el eco de las balas reverberando en su mente. Los hombres de negro se movían con rapidez, buscando el origen del caos. Un olor a pólvora y preocupación llenó el aire. El instinto de supervivencia la empujó a buscar la salida. «Joaquín, ven conmigo», gritó. Pero su voz era un hilo delicado ante la tormenta de abuso que lo rodeaba. «No puedo». Sus ojos reflejaban dolor, impotencia. Una ráfaga de viento frío la aturdió mientras una idea brillaba en su mente. «¿Sabes algo que no me has contado? ¿Por qué estás aquí con él?» Cada palabra era como un golpe, desgarrando la brecha entre ellos. La escotilla se volvió un mar de sombras y revelaciones. «Hay cosas que no entiendes», respondió Joaquín, y en su tono había un matiz de tristeza que la hizo dudar. El señor Abril dio un paso adelante, imperturbable. «La verdad es una carga pesada, Clara, pero no estás lista para cargarla». Su sonrisa era una cortina de humo, una máscara aterradora. «No me digas que él es», comenzó a decir. Su mente lo procesaba, pero el frío la llenó de horror. «Yes», interrumpió el millonario, sus ojos centelleando como espejos rotos. «Eres hija de un imperio que no conocías». Clara sintió que el aire le faltaba. La revelación se apoderó de su mente como un tornado, arrastrando su realidad. «¿Qué quieres decir?» Las palabras salieron a duras penas. «Tu madre, Clara, tenía vida antes de este lugar. Estaba conectada con nosotros, con el poder que creías ajeno. Ella es una mujer de negocios. Y Joaquín, él era parte de la misión». «No, eso no es posible», protestó Clara, atravesada por una oleada de sentimientos. Pero en sus ojos, Joaquín parecía, tal vez, más cautivo que cómplice. «Nos necesitamos mutuamente, Clara». Sus ojos brillaban con desesperación. «No elegí estar aquí, pero es la única forma de salir de esto». Las explosiones del exterior aumentaban, y el barco parecía temblar bajo sus pies. «Clara, corre ahora», le imploró Joaquín, y el terror en su voz la hizo detenerse. La confusión y las revelaciones la rodeaban como un eco. La lluvia caía con intensidad, mezclándose con cada lágrima que no podía derramar. Se sentía entre un abismo de verdades ocultas que amenazaban con devorarla. «Si me dejas atrás, no volveré a perdonarte», advirtió Joaquín, una sombra de desafiante, mientras las luces del puerto parpadeaban en la distancia. Y en ese instante, la tormenta rugió nuevamente, como si el universo se manifestara, y todo se tornó oscuro. El mar golpeaba salvajemente el yate, y Clara sintió que el tiempo se detenía. «Clara». Un grito estruendoso estalló en la confusión. ¿Era su hermano? ¿Era la verdad que finalmente estaba renaciendo? ¿Qué camino elegiría ahora? Sus ojos se abrieron con fuerza ante la oscuridad, mientras la pregunta llenaba su mente. ¿Era realmente su hermano o había estado persiguiendo un engaño? Y con un último vistazo a Joaquín, se dio cuenta de que la respuesta podría ser devastadora. Clara sentía como si el aire se hubiera vuelto espeso. Su hermano, tan próximo y tan distante, la miraba con una mezcla de desesperación y súplica. ¿Era realmente su hermano o había estado persiguiendo un engaño? Esa pregunta retumbaba en su mente. Gritó Joaquín, desesperado. «No puedes quedarte aquí». Sus ojos eran un mar de confusión y miedo, pero lo que Clara vio en su mirada no fue solo impotencia, sino algo más profundo, una sombra del pasado que la sembró de dudas. Los hombres de negro se movían con una rapidez inquietante. Un disparo resonó en el aire, un estallido que sacudió sus sentidos. Clara sintió su corazón latir con fuerza, casi como si quisiera escapar de su pecho. «¡Corre!», gritó Joaquín, pero el sonido de la tormenta ahogaba todo en su camino. Sin pensarlo, dio un paso atrás, tomando en cuenta lo que estaba en juego. La relación que había tenido con Joaquín se desmoronaba en segundos.
Las revelaciones, las cartas, todo cobraba un sentido aterrador. ¿Qué hay detrás de esto?, preguntó casi a sí misma, mientras su mente luchaba con la vorágine de emociones. Se volvió hacia el señor Abril, quien observaba la escena con una calma inquietante. «¿Por qué lo haces, Abril?». Su voz temblaba entre la tristeza y el enfado. «¿Qué quieres de él?». «Lo que necesito es más complicado de lo que piensas», respondió el millonario, su tono impregnado de una serenidad gélida. «Tu hermano no es quien crees. Hay secretos que no deberías conocer». Las palabras lo golpearon como un ladrillo. La confusión se transformó en horror. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «Joaquín y tú compartís más de lo que imagináis. Su desaparición no fue un accidente. Todo forma parte de un plan mayor, del que tú también eres parte». Un sudor frío le recorrió la espalda. Clara comprendió que la raíz de sus pesadillas estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. «No puedo creerlo», su voz aumentó en desesperación. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Eras mi hermano». «Clara, no es cierto», gritó Joaquín. Su rostro se retorció de agonía. «No sé de qué está hablando». Pero el señor Abril mantuvo su mirada fija en Clara. «Hay secretos de familia que no has llegado a conocer. Hay razones por las que Joaquín estuvo lejos de ti, razones que te implican». Las palabras de Abril golpearon más fuerte que cualquier disparo. Clara sintió que su mundo se desvanecía. La tormenta seguía rugiendo, pero su mente estaba en silencio. «¿Qué ocultaste, Joaquín?», demandó. Su voz destilaba desconfianza. El viento aullaba, y Clara notó el cambio en la postura de Joaquín. Su mirada anterior había sido de desafío, pero ahora el terror brillaba en sus ojos. «No puedo decírtelo», murmuró. Una lágrima se deslizó por su mejilla. La escotilla se estremeció cuando otra explosión resonó en el exterior. Algo dentro de Clara comenzó a quebrarse. «¿Por qué no me proteges, Joaquín?». De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre de negro, al borde de su enfoque, se revolvió y cayó, dejando a otros hombres desconcertados y gritando. «¡Es un ataque!», gritó uno, el pánico floreciendo. Clara sintió una mezcla de miedo y rabia. Esto no es solo un negocio para él. ¿Qué hay detrás de esto, Abril? No hubo respuesta. En su lugar, el hombre de traje se lanzó hacia Joaquín y lo tomó del brazo, arrastrándolo hacia una puerta trasera. «¡Joaquín!», Clara gritó, pero sus palabras se perdieron entre los ecos de la confusión. Ella se lanzó hacia ellos, sin pensar, pero el momento fue fugaz. Abril se volvió y la interceptó. «No te acerques». Su voz tronó y un frío helado corrió por la columna de Clara. «¿Qué has hecho?». Clara le desafió. La ira y el dolor erizaban sus palabras. «Solo estoy cumpliendo con lo inevitable», respondió él. Y en sus ojos había algo oscuro, un reflejo de un secreto que no quería entender. En ese instante, Joaquín desapareció tras la puerta, y un estruendo comenzó a colapsar su mundo. La lluvia caía con fuerza, mezclándose con la angustia. «¿Dónde vas, Joaquín?». El eco de su voz se desvaneció en la tormenta. Clara sintió que el suelo se movía. Había una divisoria en la realidad, un abismo de sombras entre ellos. ¿Acaso todo había sido una mentira? Cada parte de su ser luchaba por encontrar sentido, pero las preguntas eran infinitas. ¿Podía confiar en alguien? ¿Qué secretos había descubierto realmente? Con un último vistazo hacia la escotilla, Clara comprendió que las respuestas podrían ser más dolorosas de lo que jamás había imaginado. Clara sintió que el suelo se movía. Había un abismo de sombras entre ella y Joaquín. ¿Acaso todo ha sido una mentira? Cada parte de su ser luchaba por responder a esa pregunta. La lluvia seguía cayendo con furia. Cada gota sonaba como un latido en su pecho. El yate temblaba. Un recordatorio del peligro inminente.
La incertidumbre la consumía. Se atrevió a mirar a Abril. Su expresión, antes serena, ahora mostraba impaciencia. «Tienes que decidir, Clara. Esto no es un juego». «Suéltame», le gritó, su voz resonando en la oscuridad. Clara dio un paso atrás, sintiendo el frío del acero contra su piel. «Déjame pasar. No volveré a perderlo». Pero el millonario la retuvo con un movimiento firme. «Estás atrapada en un juego mucho más grande». De repente todo se detuvo. Un estruendo ensordecedor llenó el aire. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un instante después, un segundo grupo de hombres de negro apareció, cada uno con las armas en alto, gritando órdenes. Algo había salido mal. Los hombres de Abril se pusieron en acción, cubriendo al millonario mientras se apresuraban hacia la salida. Uno de ellos miró a Clara con desdén. «Retírate, esto se pone feo». «Oh, Joaquín», su voz se quebró. La desesperación le punzaba el pecho. ¿Por qué había llegado hasta aquí solo para perderlo de nuevo? Y en ese momento, una figura emergió de entre la niebla de la tormenta. Era Joaquín. Apareció en la puerta con el rostro pálido. «¡Clara!», gritó, pero su grito fue ahogado por las explosiones que retumbaban a su alrededor. «Vete, te lo ruego». «Pero no puedo». Clara sintió que el corazón le estallaba. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». Abril, inconmovible, observaba la escena con un aire de satisfacción. «Es el momento, Joaquín. No hay más tiempo». Joaquín se volvió hacia él, y en ese instante la confusión se tornó en claridad. «¡Alto!», gritó Clara. La revelación caía sobre ella como un rayo. «¿Qué tienes que hacer, Joaquín?». «No puedes entender. Ya está decidido», dijo él, su voz quebrada, los ojos llenos de angustia. Fue entonces cuando su mirada se oscureció. «Clara, yo». Un nuevo estallido resonó, y el barco dio un vuelco. Clara sintió el efecto de la explosión retumbando en su pecho. Todo se volvía caótico. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Joaquín?», Clara exigió. «Deja de ser un títere de Abril». Pero antes de que Joaquín pudiera responder, se produjo otro golpe. Clara miró hacia Abril. La sonrisa del millonario era ahora inquietante. «El espectáculo ha comenzado, querida», dijo casi despectivo. De pronto, el espacio se llenó de luces parpadeantes. Clara, en medio del miedo, vio algo brillante en el rostro de Abril. Un eco de reconocimiento la invadió. El anillo que llevaba era igual al de su madre. «¿Quién eres realmente?». En ese instante, un hombre encapuchado hizo su aparición, atravesando la confusión. «Hermanos, ha llegado el momento». Su voz resonó poderosa y clara. Clara sintió el aire helado de la traición. «¿Hermanos?», preguntó, reviviendo viejos ecos. La respuesta que no quería escuchar comenzó a dibujarse en su mente. El hombre destapó su rostro. «Era igual a Abril. Soy tu padre, Clara». El mundo se detuvo. Las luces titilaban en su mirada. La lluvia caía sin piedad. Clara no podía respirar. «¿Qué? ¿Qué has dicho?». «Lo que siempre debiste saber», respondió el hombre. Su tono era un veneno dulcificado. Joaquín retrocedió. El horror en su rostro lo decía todo. Las palabras eran puñaladas en la mente de Clara. «Su padre no puede ser». Logró articular, mientras el caos se desataba a su alrededor. Debía ser parte de esto, pero el hombre sonrió. «Pareces haber tomado decisiones erróneas». Con su corazón a 1000 por hora, Clara sintió que el cielo se derrumbaba sobre ella. «¿Por qué no nos buscaste? ¿Por qué no tuviste el valor?». «Porque hay cosas que no puedo desvelar», lanzó, pero su voz se perdió en medio del nuevo caos. La tormenta rugía como nunca. El mar, enfurecido, parecía tragarse el yate. «Joaquín, ¿qué haremos?». Clara miró a su hermano, esperando respuestas. «No sé, Clara, no sé nada». La desesperación era palpable en su voz. La figura de su padre se alzó, inexpugnable,
rodeado de sombras. Tú eres parte de nuestro legado, así que elige, ¿te unes a mí o te quedas con él en este juego mortal? Clara sintió que el suelo se desvanecía. ¿Unirse al hombre que había estado buscando o aferrarse a una verdad que la llevaba a la oscuridad? Y en ese instante, cuando todo parecía desmoronarse, una chispa de determinación brilló en su interior. «No», gritó, pero su voz se perdió en el rugido del mar. «No me llevarás contigo, no más secretos». ¿Era suficiente? ¿Podría realmente escapar de este legado oscuro? Las olas chocaban salvajemente, y Clara supo que su lucha apenas comenzaba. Clara sintió que el suelo se desvanecía. La tormenta rugía con furia, y el mar enfurecido parecía querer devorarlos. Ella se vio atrapada en un torbellino de revelaciones. Su padre aparecía frente a ella, una sombra del pasado, un ecosistema de secretos que nunca había imaginado. «No me llevarás contigo, no más secretos». Las palabras salieron de su boca como una súplica y una declaración. La furia de la tormenta resonaba en sus venas, pero el rostro de su padre, una mezcla de autoritarismo y melancolía, la hizo dudar. «Clara, es por tu propio bien», insistió, sus ojos oscuros penetrando en los suyos. «Tú tienes el poder que no sabes que posees. Eres más valiosa de lo que imaginas». Valiosa para ti, quizás. El desprecio en su tono se sintió como un golpe en el estómago. Necesitaba respuestas. «¿Qué significa esto? Dímelo. Déjame ver». Pero él hizo un gesto y un ruido ensordecedor sacudió el yate. El mar parecía rugir de indignación. El aire se tornó espeso, cargado de tensión, mientras el grupo de hombres de negro se preparaba para lo peor. Clara los vio moverse, la adrenalina fluyendo a través de ella. «Joaquín, ven aquí», gritó, buscándolo con la mirada. Pero su hermano estaba parado en la esquina, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Sus ojos reflejaban confusión y miedo. «No lo hagas, no te unas a él». Un súbdito de su padre la miró con desdén. «¿Quieres continuar con esta farsa, Clara? ¿Realmente crees que puedes escapar? La verdad siempre sale a la luz». «¿Qué verdad?». La inquietud le retumbaba en el pecho. En ese instante, mientras las palabras se deslizaban de su boca, un nuevo estruendo resonó. Clara vio a Joaquín como un fantasma, su rostro pálido iluminado por los relámpagos que atravesaban el cielo. «Clara, escucha». Su voz se entrelazó con el viento, pero su tono era urgente, casi suplicante. «No somos solo nosotros. Hay más en juego. Hay una organización detrás de esto». La revelación cayó como un peso mortal. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de entender. Miró a su padre, esperando una respuesta, pero él sonreía, complacido. «¿Sabes qué es eso que te han ocultado?». Un golpe repentino lastró al yate, tirando a todos de sus pies. Clara cayó al suelo. El frío del acero empapado de agua la estremeció. «Mira», Joaquín apuntó con el dedo. Clara volvió su mirada, y su corazón se detuvo al ver un gran buque que emergía de la tormenta. Sus luces parpadeaban como un ojo vigilante. «Son ellos», murmuró Joaquín, el miedo dibujado en su rostro. «Vienen a buscarte». «¿Quiénes son?». La pregunta surgió como un eco en su mente. Pero antes de que pudiera encontrar la respuesta, el sonido de motores rugiendo se agregó al caos ya abrumador. El hombre encapuchado que había aparecido antes se acercó, y su voz resonó como el trueno. «Necesitamos a Clara. Es hora de que reconozca su verdadero lugar». Clara sintió escalofríos. «¿Qué lugar?». La confusión se convirtió en temor. El hombre se acercó aún más, y su mirada reveló un destello de familiaridad. «Eres la clave. El legado que llevas será parte de un plano que ni siquiera puedes imaginar. Brindaremos el poder en tus manos». Las luces del buque enemigo brillaron intensamente,
reflejándose en sus ojos, y el mar pareció calmarse por un instante. Pero en esa calma inquietante, la sonrisa de su padre se acentuaba. ¿Ves? Hay un mundo que nunca te hemos permitido conocer, y es hora de que tomes la decisión final. Joaquín dio un paso adelante, su voz resonando con valentía. No, Clara, no te dejes llevar por la sombra de este hombre. Es un juego que no has elegido jugar. Pero el aire pesado entre ellos palpitaba. Clara sintió que el viento la empujaba. La tormenta en su corazón se había transformado en un torbellino. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo su voz quebrarse. Una explosión dio paso a la adivinanza de algo aún más grande. En ese instante, el portal de la oscuridad se abrió de par en par. «¡Elige!», gritó su padre, mientras la tormenta se arremolinaba. «Únete a nosotros o déjales que te destruyan». Clara pudo sentir el peso de los ojos sobre ella. Sabía que la decisión que tomaría marcaría el destino de todos. Pero, ¿qué camino elegiría? ¿El legado oscuro de su padre? ¿O el desconocido futuro que Joaquín representaba? Y con un último vistazo a su hermano, un grito de angustia reverberó en su mente. ¿Podría ella realmente romper el ciclo? Clara sintió que el peso de la decisión la aplastaba. Miró a Joaquín, su hermano, con los ojos llenos de miedo, y luego a su padre, cuya sonrisa era un destello de peligro. La tormenta rugía, el mar estaba encendido, como si el mismo océano estuviera decidido a tragar el yate. La tensión era un hilo al borde de romperse. «Elige», insistió su padre, su voz resonando entre los truenos. «Únete a nosotros o déjales que te destruyan». «¿Qué quieres de mí?», Clara gritó. Su voz se ahogaba en el ruido. «No sé quién eres. ¿Quiénes son ellos?», señaló hacia el buque emergente con un gesto temeroso. Las luces del barco enemigo brillando como ojos de un monstruo. «Son aliados», comenzó su padre, pero Clara lo interrumpió. «No, no necesito aliados que me conviertan en un peón». Su latido resonaba en su cabeza. Con cada palabra la furia crecía en su interior, como un viento que se acumula antes de una tormenta. Joaquín dio un paso adelante. «Clara, escúchame. Lo que sea que planifiques no vale la pena. Este hombre te manipula». Las palabras de su hermano resonaban, pero la confusión la aturdía. La luz del buque enemigo iluminaba el mar bravio, y su silueta se dibujaba en la tormenta. «¿Por qué debería confiar en ti?». Clara miró a Joaquín, sus ojos centelleando con culpa. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué escondes?». El silencio se adhirió como niebla. Joaquín apretó los labios. Un instante de duda, y todo hizo clic. Gritó Clara, apartándose, su mente corriendo a 1000 por hora. «No puedes estar implicado en esto. No puede ser». Un fogonazo iluminó su rostro, y sus ojos se encontraron. «Clara, soy tu hermano. Yo nunca...». Pero su padre rió, una risa profunda y oscura, llenando el aire enrarecido de angustia. «¿Tu hermano? Oh, querida, él es parte del juego también. Una pieza más en el tablero que tú no comprendes». «¿Qué dices? Soy yo quien ha estado buscándolo». Clara sintió cómo la traición la ahogaba, presionando su pecho con cada palabra que su padre pronunciaba. De repente, el hombre encapuchado avanzó, interrumpiendo el intercambio lleno de tensión. «Silencio». Su voz cortante resonó como un sable. «Es hora de que tú, Clara, elijas tu destino». Antes de que Clara pudiera responder, un grito ensordecedor cortó el aire. Era Joaquín. Se había fijado en algo detrás de ella, sus ojos reflejando terror real. «¡Cuidado, detrás de ti!». Clara se giró justo a tiempo. Un grupo de hombres armados había emergido por la escotilla lateral, rodeando el yate como sombras mortales. «¡Tú, ven aquí!», uno de ellos gritó, apuntando su arma hacia ella.
El pánico estalló como un fuego en la niebla. Clara sintió que su mundo giraba. No. Apretó los puños, el miedo incendiándose en su interior. Ella no iba a ser una víctima. Sin pensarlo, se lanzó hacia Joaquín. «Vente, necesitamos escapar». La vibración del yate la empujaba, mientras los hombres de negro se abalanzaban sobre ellos. Pero Joaquín estaba inmóvil. «No puedo, Clara. Ellos tienen su influencia sobre mí». Su voz se quebró. Una sombra de desesperación en sus ojos. «Ellos saben más de mí de lo que puedes imaginar». Las palabras lo hicieron temblar. «¿Qué has hecho?». Clara sintió que el aire se le escapaba. El brillo en los ojos de Joaquín se apagó, como si hubiera revelado una verdad devastadora. Entonces su padre interrumpió, inclinándose hacia ella. «¿Ves? Hay cadenas invisibles que te atan a tu hermano, pero hay un camino más brillante, un camino que solo tú puedes tomar». Su mirada era intensa, casi hipnótica, y Clara sintió cómo se le erizaban los vellos de la piel. «Clara». Joaquín la miró, el miedo dibujando surcos en su rostro. «Por favor, no lo hagas». Pero ella se sentía atrapada. «Silencio». El hombre encapuchado empujó a Joaquín, separándolos. «Es hora de que tú elijas, Clara. Únete a su legado o te quedas con las cenizas de lo que pudo haber sido». La decisión pesaba sobre ella. Ante sus ojos el mar continuaba agitado. Aquella tormenta no solo era externa, también se desataba dentro de ella. Su hermano, su padre, todo lo que había creído estaba desmoronándose como un castillo de naipes. «Ellos han hecho cosas terribles», murmuró Joaquín, su voz rota. «Cosas de las que tú ni siquiera sabes». Clara sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «¿Qué están ocultando?». Esa sola pregunta la golpeó como un rayo. ¿Qué podría ser tan oscuro que ni Joaquín se atrevía a mencionarlo? La conexión se rompió cuando un sonido agudo rasgó la noche. Una explosión aturdió el aire. Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies, y el caos se desató a su alrededor. «¡Al mar!», gritó Joaquín, y de repente la decisión ya no importaba. El buque enemigo lanzaba luz sobre ellos. El yate comenzaba a hundirse. Las olas devoradoras rodeaban su mundo. «Clara, ven». Organizaron al grupo en un frenesí, las luces brillando en sus rostros aterrados. Y entonces lo vio. Un destello de metal, un objeto que se acercaba, oculto en la oscuridad. Todo estaba a punto de cambiar. ¿Era el fin? ¿O el comienzo de algo aún más aterrador? La elección había sido arrebatada, pero la revelación se perfilaba como un monstruo en el horizonte. Todo lo que había creído se desplomaba como un castillo de arena. Clara, sintiendo el frío del agua en sus pies, tuvo una última visión. Un rostro conocido, un giro inesperado en la trama. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Y por qué su vida había sido un juego tan cruel? La tormenta seguía rugiendo, llevándola a lugares oscuros. Todo estaba a punto de revelarse. ¿Y ahora? ¿Qué sucedería cuando se razonan las sombras? Clara sintió cómo el viento azotaba su rostro, la tormenta rugía con furia, y el mar rompía contra el yate, como si la naturaleza misma quisiera tragarla. Todo estaba a punto de desbordarse, y en su mente una pregunta retumbaba con fuerza. ¿Quién era realmente su enemigo? Un crujido sordo resonó. Una ola golpeó la embarcación. «¡Aléjate de él!», gritó Joaquín. Pero el hombre encapuchado ya se acercaba, su figura desdibujada por las luces parpadeantes del barco enemigo. Clara no sabía si temerle a su padre, a Joaquín o a aquel extraño. De repente, un chorro de agua salada la golpeó con fuerza. La confusión se apoderaba de ella. ¿Por qué su padre había aparecido ahora, arrastrando a Joaquín hacia un abismo del que no podían escapar? El hombre encapuchado sonrió. Su voz grave resonó. «No tienes idea de lo que realmente está en juego, Clara. No toda la verdad se ha revelado». Era como si las sombras mismas lo protegieran.
Clara se estremeció. ¿Qué quería decir? El aire se cargó de tensión. Un ruido ensordecedor la sacó de sus pensamientos. Un destello en el agua. Un pequeño bote ribereño se acercaba, iluminando la escena con sus luces brillantes. «Clara, corre», gritó Joaquín, cada palabra un rayo de desesperación. Fue entonces cuando un nuevo giro la paró en seco. «¡Baja!», bramó el encapuchado, tomando la muñeca de Joaquín y arrastrándolo hacia la escotilla. Él es la clave. La revelación le hirvió la sangre. «¿La clave para qué?», gritó, indignada. Sus pies se movían, listas para avanzar, pero el miedo la anclaba. «Todo lo que ha pasado, Clara, tiene un propósito», comenzó Joaquín, pero un disparo resonó, y un grito cortante la interrumpió. Uno de los hombres armados había caído al suelo, derribado por una bala. Clara vio a su padre dar un paso atrás, su atención centrada en el caos exterior. El momento se amplió como una bomba de tiempo. Fue en ese instante, entre el desorden, que un rostro conocido emergió entre la lluvia. «¡José!», gritó Clara, su voz mezclándose con el pánico. Era el mejor amigo de Joaquín. Pero no solo eso, era la figura que había desaparecido junto con él 3 años atrás. «¿Qué haces aquí?». La mirada de José mostraba un horror intenso. «Debemos irnos. Ellos vienen por ti», dijo sin más. «¿Por mí? ¿Por qué?». El corazón de Clara latía a 1000. La revelación se hacían cada vez más densas, como el aire cargado antes de una tempestad. «Porque tú eres el objetivo». José miró a Joaquín. «El legado que tú llevas no solo es de ellos, también de nosotros». «¿Nosotros?». El mundo de Clara se tambaleó. «Detente. ¿Qué estás diciendo?». El miedo comenzó a mezclarse con la confusión. En un giro veloz, el encapuchado, ahora más desafiante, se acercó a ella. «Él es parte de esto, Clara. No todo es lo que parece. La organización no solo está buscando a tu hermano, está detrás de ti. Te han estado observando». Un escalofrío recorrió su espalda. «No puede ser». Estaba atrapada en un laberinto donde todos llevaban máscaras. Un juego que no quería jugar. En medio del caos, unas luces titilantes se acercaron. Un segundo barco más grande se aproximó a gran velocidad. La adrenalina brotó en su sangre. Sentía la inminente llegada del peligro, como un depredador que acechaba en la oscuridad. «José, necesitamos salir de aquí», gritó. La tormenta golpeaba. El yate comenzaba a desvanecerse ante ella. El tiempo se bogaba y la decisión urgente estallaba en su mente. «No hay tiempo», respondió José, y su rostro adquirió una sombra de resignación. «Fui yo quien te dejó pistas. Fui yo quien te busqué. Pero no puedo protegerte más. Es tu decisión ahora». El aire se cortó como un hacha. Clara sintió como si el mar la engullía. Se giró bruscamente hacia su padre. «Dime la verdad sobre nuestra familia. ¿Qué me has ocultado?». Sus palabras chocaron en la tormenta, pero solo recibió la sonrisa fría de quien había sido su guía. «Lo sabrás pronto, querida. Es hora de que el legado de la familia resurja». Mientras las luces del barco enemigo se fueron acercando, un trueno resonó, y el verdadero terror se apoderó de ella. ¿Qué legado? ¿Qué verdad explosiva y devastadora la esperaría al final de esta tormenta? Clara sabía que debía decidir. La vida y la muerte colgaban de un hilo, y todo a su alrededor era un eco. ¿Realmente quería saber cuál sería el destino que le depararía el futuro, o preferiría seguir atrapada en la oscuridad de sus secretos? Clara sabía que debía decidir. La vida y la muerte colgaban de un hilo. Todo a su alrededor era un eco. ¿Realmente quería saber cuál sería el destino que le depararía el futuro? ¿O preferiría seguir atrapada en la oscuridad de sus secretos? Un fuerte estruendo la sacudió, interrumpiendo sus pensamientos. Las luces del barco enemigo iluminaban el mar furioso. Las sombras danzaban y su corazón latía desbocado. «Clara,
«Corre», gritó Joaquín, y esa simple palabra disparó su adrenalina. Se giró hacia él. Sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y desesperación. «No puedo dejarte aquí». Pero Joaquín ya había tomado su decisión. «No hay tiempo». Su voz resonó como un tambor. Clara lo vio avanzar decidido hacia el hombre encapuchado. «¡Suéltalo!», gritó, pero el caos lo devoraba todo. El encapuchado sonrió, como si disfrutara del espectáculo. «Tienes razón, Clara. No todo está claro, pero tu hermano es una pieza clave». Las palabras flotaban entre ellos como flechas envenenadas. «¡Cierra la boca!», exclamó Joaquín, al tiempo que empujaba al encapuchado hacia atrás. La situación se tornó violenta, y Clara sintió una oleada de terror. Se abalanzó hacia ellos. El impacto fue brutal. El encapuchado fue empujado hacia el borde del yate, titubeando. «¡No! Joaquín, ten cuidado», Clara gritó, pero el hombre se restableció rápidamente. «Eres demasiado temprana para involucrarte», dijo el encapuchado, sus ojos llenos de una frialdad que le heló la sangre. Detrás de ella una explosión iluminó el cielo y la impactó con el olor a pólvora y sal. Clara giró justo a tiempo para ver un grupo de hombres armados saltar de un barco cercano. Sus corazones latían al unísono. Los relámpagos los enmarcaban como siluetas de terror. Joaquín retrocedió, pero el encapuchado le sujetó del brazo. «Es ahora o nunca, hermano. Dale nuestra herencia». La declaración lo dejó paralizado. «¿Herencia?». Clara sintió que el mundo se le oscurecía. Un poderoso secreto estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué sabes, Joaquín?». La angustia retumbaba a su alrededor. Todo sucedió en un instante. Joaquín apretó los dientes. Su mirada vaciló entre la valentía y la traición. «Clara, te lo explicaré después. Tienes que creerme». Pero antes de que ella pudiera responder, ese instante cobró vida. El encapuchado sonrió de nuevo, esa sonrisa que le hacía sentir un nudo en el estómago. «No puedes escapar de tu destino». Y entonces el caos sacudió el yate una vez más. La explosión fue ensordecedora. Clara sintió que se caía, y el mar la tragó. Todo se volvió oscuro. Cuando la luz regresó, se encontró bajo el agua. Su cuerpo luchaba, el mundo en silencio, pero su mente gritando. «¡Joaquín!», pensó rápidamente, moviéndose desesperadamente hacia la superficie. Emergió pantingada, el yate a la deriva, incendiándose como una antorcha. «¡Joaquín!», gritó, pero las llamas se alzaban, voraces, y entonces lo vio. «Clara, ven aquí». Su hermano flotaba en el agua, una sombra a su alcance, pero a su lado, el encapuchado. «¡Suéltalo!», gritó. «Él lo ha elegido», dijo el hombre, su voz resonando con un eco siniestro. «Joaquín es parte de esto, y tú nunca debiste enterarte». Una revelación escalofriante se apoderó de Clara. «¿Qué estás diciendo?», apenas podía pensar. La mirada de Joaquín cambió. «Es verdad, Clara, hay cosas que nunca entendiste». De repente, una ráfaga de viento la golpeó, y un golpe de realidad le llegó. ¿Qué? Una verdad devastadora, un giro en su vida que no podría haber anticipado. «Clara, vete», gritó Joaquín mientras se hundía en las profundidades. No. No podía dejarlo. «No te vayas». Extendió la mano, pero el miedo y el caos la mantenían anclada. ¿Qué camino elegiría? Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse en una amalgama de luz y oscuridad. Las llamas, el ruido, la desesperación. ¿Sería su final? Y entonces, antes de que pudiera tomar aire, sintió un movimiento en sus entrañas. Un agujero. La realidad se desmoronaba, dejándola con una última pregunta que rasgaba su mente. ¿Podía realmente salvar a Joaquín antes de que se fuera para siempre? ¿O era él el que la llevaba a su perdición?
Clara sintió la presión del agua en su pecho. El caos de la tormenta la envolvía como una manta pesada. Con fuerzas renovadas, emergió y respiró profundamente, buscando a Joaquín en medio de la furia del mar. ¡Joaquín! Su voz resonó, pero el sonido solo fue ahogado por el golpe del viento. A su lado, el encapuchado miraba con intensidad, su mano firme aferrada al brazo de Joaquín. «Todavía puedes volver, hermano. No es demasiado tarde», dijo, pero había un tono de amenaza en sus palabras. «Suéltalo». Clara se precipitó hacia ellos, pero el mar se agachaba y se alzaba a su alrededor. La arrastraba hacia la oscuridad. Cada paso que daba, sentía que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «¿Por qué me haces esto?». El encapuchado soltó una risa fría. «Porque eres parte de esto, Clara. No puedes escapar de lo que te pertenece». Su mirada formó un lazo invisible que parecía anudar a Joaquín, atrapándolo en esa red de secretos. La voz de Joaquín interrumpió la tensión. Su angustia era palpable. «No estoy con ellos, te lo juro. No puedo creerlo. ¿Cómo puedo confiar en ti?». Las lágrimas emergieron de sus ojos, mezclándose con la lluvia. Clara vio a su hermano. Más que una sombra en el caos, era su conexión, su familia. Pero la desconfianza crecía como un monstruo voraz. En medio de esa tormenta, un nuevo estallido resonó, y las luces del barco enemigo se encendieron, iluminando la escena. La lancha llena de figuras que emergían del caos dirigía sus armas hacia ellos. Clara sintió el hielo recorrer su columna. «No dejes que te atrapen», gritó Joaquín. «Corre». En ese momento, la determinación se encendió en ella. «Hacia el bote», Clara decidió. Se lanzó hacia la escotilla del yate, sintiendo el viento iracundo empujarla hacia la libertad. «Joaquín, ven». Pero en un instante, el encapuchado bloqueó su camino. «No puedes escapar, Clara. Esto es solo el comienzo». Su voz resonó en su mente como un eco aterrador. Sin pensarlo dos veces, Clara se giró y vio a Joaquín saltando de la borda al mar, nadando hacia ella. «¡Clara, vamos!». La conexión que siempre habían tenido brilló con fuerza. Todo lo que había vivido había valido la pena para llegar a este momento. Aún en la tormenta, su amor era su salvación. Sin mirar atrás, Clara se arrojó al agua. Fue un descenso al abismo, pero también a la esperanza. Las olas chocaban a su alrededor, y pudo sentir la mano de Joaquín aferrarse a la suya. «No te sueltes», gritó, y el miedo se desenfrenaba. Emergieron a la superficie, jadeantes y empapados, con el sonido de balas y gritos resonando a sus espaldas. «Allí», Joaquín apuntó hacia una lancha a la deriva, iluminada por una luz opaca en la tormenta. El sudor y la desesperación los empujaban hacia la vida. Se hundieron entre las olas, nadaron con todas sus fuerzas, pero sabían que no podían rendirse. Al llegar al bote, subieron, y Joaquín la miró a los ojos. «¿Lo hicimos?». «Sí, pero ¿y el encapuchado?». La tensión aún estaba presente, pero Clara sintió una chispa de valentía. Juntos podían enfrentarlo. «Por favor, solo escapa», gritó Joaquín, mientras el buque enemigo se acercaba. La lluvia caía como si el cielo llorara por ellos, y Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. Sin embargo, la figura encapuchada emergió de las sombras, como un espectro aterrador. «No se acabarán tan fácilmente». Su voz cortante hizo eco en la noche oscura. «Clara, ponte a cubierto». Joaquín se interpuso, y en ese momento lo comprendió todo. Desde la conexión entre ellos hasta las pruebas de su linaje, sabía que la única forma de escapar de esa pesadilla era enfrentando la verdad. «No», Clara gritó, su corazón latiendo salvajemente. «Este ciclo tiene que terminar». Mientras la linterna del bote se encendía y el terreno se desvanecía en un caos sordo,
Clara comprendió que lo que estaba en juego no era solo su vida, sino la de todo lo que representaban. Las sombras de la noche parecían prepararse para una batalla final, pero en su pecho había una chispa de esperanza. «¡Esto no ha terminado!», exclamó, sintiendo el peso de su legado, el grito de su hermana. Y mientras se enfrentaba a la oscuridad, la tormenta cesó. Clara sabía que había tomado la decisión correcta, pero la lucha solo estaba comenzando. Y aquí, amigos, es donde ustedes entran en la historia. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal. No se pierdan las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasten el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Y no se olviden de inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace.